el hermano Martín va a repartir las hojitas de la clase de hoy, el bosquejo. Mientras que termina de repartirlas, busquen la cita bíblica donde vamos a basar nuestro estudio de esta mañana. Es Primera de Samuel 24, del 1 al 10. Primera de Samuel 24, del 1 al 10. Estoy contento porque los veo a todos aquí. Algunos no vienen, ¿verdad? Ahorita lo dice al hermano Antonio, que cuando él está no viene. No se crean, pero estoy contento porque está Silvia metida con nosotros otra vez. Ella tuvo una fractura en la rodilla. Y tengan cuidado, la fractura se la hizo cuando se hincó aquí. Entonces hay que tener cuidado cuando nos hincamos. A lo mejor agarras una piedrita allí, falta. Ay, nada, se trae. Creo que es los chihuahuas. ¿Cuántas copias sacaste? Ahí está. Lealtad. La palabra lealtad en la Biblia tiene un significado, se refiere a la fidelidad. Primera de Samuel 24, del 1 al 10, dice así. ¿Tienen todas la cita? Vamos a leer. Yo leo en voz alta y ustedes síganlo por la vista. Dice así: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engai. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de todo, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tales cosas contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu maldad? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Una definición de lealtad. Se dice de la persona
que guarda fidelidad y que no engaña. Otra vez, se dice de la persona que guarda fidelidad y que no engaña. En Lamentaciones 3:23 dice la Biblia: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, refiriéndose a Jehová. Salmo 36:5 dice: Jehová, hasta los cielos tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Otra vez, lealtad. Se dice de la persona que guarda fidelidad. Estos textos que leímos de Salmos hablan acerca de la fidelidad de Dios. Pero en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de personajes bíblicos que fueron leales a nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a ver la lealtad de David. En la lectura que hicimos en 1 Samuel 24, vemos al rey Saúl persiguiendo a David. Lo quería atrapar y lo quería matar, solo por celos, solo por envidia. Acuérdense que David había matado al gigante Goliat. Cuando el gigante vino contra el pueblo de Israel y todos corrieron, entonces Saúl dijo: tráiganme al más fuerte, y les trajeron a un jovencito, pastor de ovejas. Ese era David. Y dice: ¿a poco tú vas a pelear contra Goliat si mis ejércitos no pueden? Y dijo Saúl: bueno, pónganle la armadura. Y dicen que David no pudo. Dijo: no, quítenme. Agarró su honda, sus piedras, y fue y enfrentó a Goliat. Y el Goliat venía y le dice a David: tú vienes con lanzas, con espadas. Pero David le dijo: yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. Entonces Saúl empieza a tener envidia, siendo Saúl el rey. Su hijo Jonatán empieza y se hace amigo de David y le tiene confianza y le dice: ten cuidado, porque mi padre está celoso de ti. Y es que en las batallas, cuando regresaba Saúl victorioso, y luego regresaba David, y la gente de Israel gritaba y decía: Dios bendiga a Saúl porque venció a 1000. Pero después decía: Dios bendiga a David que venció a 5000. Entonces Saúl empezó a tener envidia hasta el punto de llegar y tener el deseo de matarlo. Y dice la Biblia en el primer punto que es la lealtad de David. Saúl lo quería matar. El versículo 3 de 1 Samuel 24 dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Viene Saúl cansado de andar persiguiendo a Saúl y se topa en una cueva, y les dice Saúl a sus hombres: vamos a descansar. Se metió a la cueva estaba oscura, y me imagino que David se despojó de sus espadas, de sus lanzas, sus pies los limpió, y dice la Biblia que en la oscuridad de la cueva estaba David y sus hombres. Y narra la Biblia que David fue y agarró un pedacito del manto de Saúl y lo cortó y lo guardó. David allí pudo haber matado a Saúl.
David fue incitado en que matara a Saúl. Miren, vean el versículo 4. Fue incitado cuando lo tuvo en sus manos. El versículo 4 dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te pareciere. Y dice la Biblia que David se levantó y talladamente cortó la orilla del manto de Saúl. David tenía temor de Dios. En el inciso C del punto 1 dice: el gran temor de David. Y vamos a leer el versículo 5 y 6. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guardare de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David tuvo temor de Dios y reconoció que Saúl había sido puesto por nuestro Dios en el trono de Israel. Y él tuvo temor y tuvo respeto a nuestro Señor, de tal manera que no mata a Saúl. David también no permitió que su ejército le hiciera daño al rey. Vean el versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Saúl salió libre de la cueva. David cortó el manto, un pedacito de su manto, lo guardó, pero hasta en ese momento David se sintió mal por lo que hizo. Y dice la Biblia que sus hombres le decían: ándale, ahí está, en bandeja de plata para que. Le dijo: no, tengo temor de Jehová y no le voy a hacer cosa alguna que dañe a mi Señor, el ungido de Dios. Después los hombres quisieron ellos hacerle mal y David les dijo que no, y no se los permitió. Y Saúl sale de la cueva sin darse cuenta del peligro que tuvo en el momento que estuvo allí. David dejó todo en las manos de Dios para que nuestro Señor le juzgara. El versículo 15 dice: Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Ahí David mostró la lealtad a Dios primeramente y después lealtad a Saúl. Tuvo respeto y tuvo temor de la voluntad de Dios. Un personaje más en la Biblia que nos enseña mucho de lo que es la lealtad a nuestro Dios. Punto número 2. Job mostró una lealtad absoluta a Dios. En el inciso A del punto 2 dice: mostró una buena actitud cuando Dios le quitó todo. En Job 1:21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella, volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice la Biblia que en todo esto
Job no pecó, según Job 1:22 y Job 2:10, que dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 2:10. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Mismo Dios declara en unos versículos anteriores, en Job 1, que Job es un varón perfecto y recto delante de los ojos de Dios. Y así todo se le somete a prueba, no a causa del pecado, porque dice la Biblia que Job era perfecto y recto, sino a pesar de su rectitud. Fíjense, a pesar de la rectitud viene la prueba a Job. La prueba perseguía dejar establecida su rectitud, así como darle una visión más profunda de la naturaleza de Dios y una más clara comprensión de la condición humana. Mientras Satanás se proponía demostrar que Job era pecador, la meta de Dios era proponer de manifiesto o mostrar para siempre la sinceridad de la fe de Job. Dios no permite que se nos pruebe para ver si fallamos, sino Dios permite la prueba para fortalecernos y que nuestra fe se haga más fuerte. La prueba es de hecho una manifestación de la confianza de Dios en nuestra fidelidad, en nuestra lealtad hacia Dios. Esperemos la prueba, hermanos. Entre más leales seamos, el diablo va a atacar y va a buscar hacernos fallar. Fue el caso de Job, que siendo un hombre recto, perfecto, le vino la prueba. Y dice la Biblia que le quitó su tierra, sus propiedades, su ganado, le quitó sus hijos. Le mandó una enfermedad en su cuerpo. Y dice la Biblia que Job nunca pecó con sus labios hacia Dios. Job mostró su buena actitud cuando perdió todo. E inclusive a su mujer le dice: mujer fatua. Cuando su mujer empieza a decirle y le habla con desprecio, viendo la condición de Job, asombrada, atónica por la forma como Job mantenía su integridad y la firmeza de su fe, lo lastima, lo hiere con palabras crueles que solamente salen de una mujer que no tiene razón o entendimiento. Job 2:10, ya lo leímos, dice: como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, a saber, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y luego añade: en todo esto no pecó Job con sus labios. Job mostró el punto más alto de la lealtad hacia Dios. En Job 13:15 dice así: he aquí, aunque él me matare,
en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Y así podemos, a través de la Biblia, empezar a buscar, y vamos a encontrar muchos personajes bíblicos que fueron leales, que fueron fieles a nuestro Dios. Está el ejemplo de Daniel, está el ejemplo de Josué, de Moisés, de Isaías, de Jeremías, de Elías, de Eliseo en el Nuevo Testamento, de Juan el Bautista, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Grandes hombres de Dios que fueron leales a nuestro Dios. Vamos a ver ahora características de una persona con lealtad. En 1 Corintios 15:58 dice que una de las características de una persona o de un cristiano con lealtad es que es firme y constante. Dice así, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra característica de un cristiano que es leal es una persona que resiste lo que venga, ¿verdad? Lo va a aguantar. Efesios 6:13 dice, hablando del apóstol Pablo, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Lo que venga. Cuando Pablo tiene el encuentro con Cristo, le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y se pone el apóstol Pablo y su maestro, aunque dice la Biblia que fue instruido a los pies de Gamaliel, después de que él se convierte al Evangelio, su maestro fue Cristo directamente. Él no fue a Jerusalén a hablar con los apóstoles para su ministerio. Él todo lo recibió de nuestro Dios. Y fue una persona firme, que no se echó para atrás. En cárceles, perseguido, apedreado, azotado, naufragó, y siempre se mantuvo firme hasta el final, al punto de decir: he peleado la buena batalla de la fe, he guardado mi carrera. Pablo, cuando empieza su ministerio, ve el trabajo del Señor como una carrera. Dice: yo a la verdad tiro golpes al viento. Lo veía como una lucha, y era una lucha, pero nunca desistió de lo que Dios le había puesto en sus manos. Otra característica más del cristiano que tiene lealtad: tiene un solo propósito o un solo oficio, y lo tiene como el más grande. En 2 de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Anoche nos metió ahí el hermano Toño, que no estuvo aquí uno o dos domingos. Nos metió a todos, a los líderes, al Gamaliel, a Luis Lares, al hermano Adolfo, a mí. ¿Quién más estaba? Había alguien más.
el hermano Toño, Diosdado, no lo veo, ya que sale a relucir. Ah, sí, tuvo su escuelita ya. Y le dijo, hermano, si se va a aventar, aviéntese, pero no va a haber vuelta atrás. Dijo, si se avienta, nada de que al mes, a los 6 meses ya no. ¿Y sabe qué le dijo el hermano Toño? Al hermano Toño. Dijo, no, sí, me aviento. Y le dijo un texto en la Biblia, de Lucas 9, 56. Blanca me lo anotó aquí. Bueno, me dio el diezmo, pero puso el texto. Dice, Antonio se lo dijo a este hermano, dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Siempre viendo hacia el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y a mí ese texto me retumbó hasta ahorita. Como cristianos tenemos un Dios y necesitamos ser leales a Él. Mateo, miren, llegó el hermano Toño. Hermano Toño, le quiero decir un chisme. Cuando usted no está aquí, hay hermanos que no vienen. Nunca se los digo quiénes son. Hasta el punto que el miércoles saludé a unas hermanas. Me dijo, ¿no está el hermano Toño? Dijo, por eso vine. Fíjese que yo voy a dar el estudio. Dije, no, pues ya no se va a poder ir. Ahorita le doy la lista. Es una broma, ¿verdad? Y los otros se pusieron colorados. Como cristianos tenemos un Dios y necesitamos ser leales. Mateo 6:24 y versículo 33 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Características de un hombre que es leal. Otra vez repitiendo, es firme y constante. Es una persona que resiste a pesar de las circunstancias. Tiene solamente un objetivo, que es Cristo nuestro Señor. Amén. Y para concluir, el número 4, punto número 4, la importancia de la lealtad. Lo más triste, hermanos, y vergonzoso es dar la espalda en aquello que estamos defendiendo y en los que Dios nos ha dado para cuidar. Dice Salmo 78 del 9 al 11, hablando acerca del ejército de Efraín. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Hay mucha importancia en esto, hermano. No olvidemos lo que Dios hizo por nosotros.
Tenemos que estar listos y prestos para la batalla. Guardar el pacto que hemos hecho para con Dios. Amén. Amén. No caigamos como cayeron los Gálatas, que comenzaron por la fe y después quisieron seguir por las obras. Y llega Pablo y les dice: oh, Gálatas insensatos, tenemos que cuidar la palabra de Dios, tenemos que cuidar el Evangelio, la muerte y la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo les dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo han alterado, lo han adulterado, lo han cambiado. Tenemos que cuidar nuestra iglesia, ser celosos de ella. Amén. Dice la Biblia que van a venir lobos vestidos con pieles de ovejas, que se van a meter entre la gente y van a empezar a engañar a algunos. Líderes que buscan el ser alabados, van a defender o favorecer su ego antes que a Dios. Tenemos que defender la sana doctrina. Ya la conocemos. Salvación por gracia, bautismo por inmersión, quema la Santa Cena, la Santísima Trinidad. Creemos en el rapto, creemos en la separación del cristiano del mundo, y así nos podemos ir. Tenemos que fortalecer mucho la sana doctrina de nuestra iglesia, defenderla. Y para concluir, hermanos, mire lo que dice Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Amén. Debemos de estar en la única causa verdadera, que es nunca desertar como soldado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la aplicación es que nada es buen precio para vender nuestra lealtad. Seamos fieles, pues, como nuestro Dios es fiel. Dios les bendiga, hermanos. Este ha sido el estudio de esta mañana.